Nos encontramos esta mañana aquí en Mancomunidad, en la Costa del Sol, Axarquía, para presentar el quinto libro que ya ha editado Paco Gálvez, que ya se está consagrando como un escritor aquí en la Axarquía. Sus 4 libros anteriores narran historias de la Axarquía, es un axárquico de pro y él toda la literatura que de momento ha hecho pues tiene una relación muy directa con lo que es nuestra comarca. Así es que en su quinto libro, que es este que tenemos aquí hoy, que se llama La Axarquía en los periódicos del mundo, segunda mitad del siglo XIX, pues recoge tanto el tema político como todo lo que sucedía en aquella época y nos acontecía aquí en nuestros municipios. Es un libro muy interesante y bueno, yo invito a que todo el que le guste la lectura, nuestra historia en la Axarquía y tal, pues que se haga con él y lo lea y así pues se acerque más a lo que es nuestra historia. Pues yo sin más, pues aquí os presento a Paco, que está aquí a mi derecha, y él le va a dar todos los detalles sobre esta nueva obra que ha creado. Así que mi enhorabuena, que siga adelante, sé que le gusta mucho escribir y escribir sobre sus comarcas. Así que bueno, sin más os presento aquí a Paco que os dé los detalles. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Como él ha dicho, este libro era el proceso natural porque ya saqué la Axarquía en los libros, que era un repaso de los pueblos y de la comarca en la literatura universal. Y hay mucho escrito bueno, hay muchos periódicos malagueños y provinciales y también locales que siempre han hablado mucho de la historia de aquí, pero no teníamos una visión sobre lo que hemos sido a través de los ojos de los periódicos de entonces. Entonces elegí la segunda mitad del siglo XIX, perdón, porque la segunda mitad, el siglo XIX es un siglo muy desgraciado en la Axarquía. Tenemos los terremotos, tenemos epidemias de cólera, tenemos la filoxera, tenemos la inmigración y tenemos sobre todo los problemas que había a nivel nacional trasladados a nivel local, que ya de por sí teníamos nuestros propios problemas. Entonces era un caos absoluto el hecho de no solamente las cosas que la naturaleza nos proporcionaba, ¿no? Sino el caos político que también hacía que la pobreza, había maestros que llevaban 3 años sin cobrar, algunos murió literalmente de hambre, había un conflicto interno, se creó lo que se llamó el turnismo entre los dos principales partidos nacionales y entonces eso provoca un caciquismo en la Axarquía donde las elecciones estaban predeterminadas ya incluso antes o sea que era un paripé lo que se hacía, ¿no? También tenemos casos concretos sobre los bandoleros y la forma en la que influyen en el devenir de la Axarquía, igual que la filoxera que arruinó absolutamente esta comarca. Sin embargo, yo quiero hacer notar que todos estos acontecimientos nos llevaron a los acontecimientos que viviríamos en la primera mitad del siglo XX, que fueron la guerra civil, los enfrentamientos políticos, asesinatos y seguían la naturaleza dándonos inundaciones, plagas, sequías y enfermedades. Yo lo he querido hacer, lo he estructurado de una manera lineal por fechas, porque no podía hacerlo por pueblos, como está escrito en la Axarquía en los libros, o por acontecimientos, porque todo está relacionado con todo. Entonces, si hablaba de los maestros que no cobraban, o algún caso de Benagalbón que fueron a pedir incluso a Málaga o querían que los encerraran para por lo menos poder comer, no podía separarlo del caos que provocó la filoxera o incluso el ambiente político violento y bastante cruel para la gente de la Axarquía de Lampa. Sin embargo, también hay momentos muy curiosos, por
ejemplo, en Cútar se inventó un rifle, algo magnífico. Luego también se inventó en Vélez Málaga otro rifle que no llegaron a estar avalados, incluso uno fue llegado a estar probado. Y muchas anécdotas similares en el que nos podemos ver reconocidos y sobre todo a través de los ojos de gente que no era de aquí, y por lo tanto es una visión mucho más limpia, sectaria, en el sentido en que los periódicos casi todos pertenecían a partidos políticos, pero no obstante una visión mucho más limpia de lo que fuimos, para poder entender también, evidentemente, lo que seríamos después. Si tenéis alguna pregunta. ¿Cómo está escrito el libro? ¿Está escrito por episodios No, concretos? Está escrito por fechas, por décadas, digamos. Los capítulos son décadas. De 1950 a 1960, perdón, 1850 a 1860 y así sucesivamente. Cada década tiene unas particularidades. La primera década, por ejemplo, pues nos encontramos con los problemas de la reina y de la reina Isabel y tal, y en la última década, pues, por ejemplo, mejor dicho, la antepenúltima década, nos encontramos el terremoto, la filoxera, la visita del rey Alfonso XII, maestros que no cobraban, una miseria extendida absolutamente por toda la exarquía, por una miseria real. Y entonces, por eso no se estructura por bloque, se estructura por fecha, por década, y hago una pequeña introducción de la década, porque el siglo XIX es bastante complicado en sí. Entonces hago una pequeña introducción para orientar al lector y que no se pierda en eventos que no pueda entender o que no comprenda. ¿Cuántos periódicos había o qué periódico había entonces que tú recoges? Bueno, yo recojo periódicos, fundamentalmente el núcleo irradiador, que diría que era Madrid, ¿no? Madrid es donde parten o donde se radican los principales partidos políticos y por tanto todos quieren tener un periódico que explique las causas del partido. Pero en toda España había un sistema en ese momento que era, hemos vuelto casi a ese mismo sistema, que era el de la suscripción. Entonces, los demás periódicos recibían un ejemplar seguro y había gente, yo no lo he recogido porque no me parecía muy importante, pero sí es cierto que había periódicos que ponían, por ejemplo, Antonio Pérez de Vélez Málaga, le decimos desde el mismo periódico escrito que se ponga al día la suscripción que tiene y tal, y cosas como eso. Entonces, era un sistema de suscripción que los periódicos tardaban muchísimo en llegar, claro, evidentemente, y por eso puede haber un baile de fechas concretas. Por ejemplo, el terremoto de 1884 se produce en la noche de la Navidad y había periódicos que sí estaban informados ya de lo que estaba pasando, incluso salta al otro lado del charco, claro, cruza Estados Unidos, se va a Australia, por toda Europa. Sin embargo, había periódicos de aquí, nacionales, que todavía no daban crédito a eso exactamente. Entonces fue un proceso muy lento que, imagínense, en un estado ya de miseria social, que nos encontremos con un terremoto que devasta por completo la comarca de la Axarquía y que además tarda muchísimo en proyectarse la ayuda, ¿no? Y la ayuda llega del mundo entero, recojo un caso de un algarrobeño que vivía en Orán o en Argel, y que él promueve las donaciones para España y tal, que muchas de ellas se perdieron por el camino también, claro. Entonces, cada década, como decía, recoge los elementos de la década propiamente. Yo hubiera querido terminar el libro en 1907. No encajaba, digamos, en la estructura de cómo está el libro, pero es que en esa época se produce una tormenta de proporciones cósmicas, por llamarlo de alguna manera, que hoy llamamos Dana, o hoy llamamos de otra manera, o echamos la culpa a determinados acontecimientos climáticos, pero entonces hay muertos, el río Vélez se desborda y se lleva todo lo que hay por delante, todos los ríos, el río Torrox,
río Torró y pasa por el río Torró y por el puente y ve un arroyuelo, pero el río Torró se llevó por delante todo lo que hubo, incluso hubo muchísimos muertos. Y entonces había mucha documentación que ya lo dejaremos para otro libro.